Proverbios capítulo, en el libro de Proverbios, vayan buscando en sus Biblias. Recordando que nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad, donde buscamos transformar familias que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre. Paul McCartney dijo que la familia es lo único que se adapta a nuestras necesidades. ¿La familia qué? Es lo único que se adapta a nuestras necesidades. La visión de Dios para mi vida y mi familia en este año 2020 es perfecta. No lo olviden. Ese es nuestro énfasis este año, que la visión de Dios para tu vida y para tu familia es perfecta. Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 35 de la palabra del Señor. Ahí vamos a tener nuestra reflexión en esta mañana. En Proverbios 3, 7 al 35 de la Escritura. Sin embargo, quiero que ustedes se fijen en el versículo 5. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Y no te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal, pues eso será medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos. Dice la palabra del Señor: teme a Jehová y apártate del mal, en la versión Reina Valera, porque será medicina para tus huesos y refrigerio para tu cuerpo. Así que vamos a mirar en esta mañana consejos para vivir bien y contar con la bendición de Dios en el 2020. ¿Qué son los proverbios? Consejos, orientaciones, dichos que traen sabiduría para tu vida y para mi vida. Fue recopilada de ancianos de aquella época donde tenían sus dichos, tenían sus enseñanzas, y de eso se recopiló y entonces se tomó el libro de los Proverbios. Consejos para vivir bien y contar con la bendición de Dios en este 2020. En la palabra de Dios nosotros encontramos fortaleza, aliento, esperanza, consuelo y dirección. Ahora, eso lo llamamos promesas del Señor para nuestras vidas, ¿cierto? Lo que encontramos en la palabra del Señor: fortaleza, aliento, esperanza, consuelo y dirección. Y lo llamamos bendiciones de Dios para la vida, las promesas de Dios para usted y para mí. Ahora, la palabra de Dios es una fuente de sabiduría y de dirección para cada área de nuestra vida. Es interesante, si usted quiere mirar en la Biblia, cosas concernientes a su economía, ahí hay. Más de 2000 textos bíblicos hablan de la economía. Ahí está. Si usted quiere encontrar en la palabra del Señor orientación para su salud, ahí está. Si usted quiere encontrar orientación en la palabra del Señor para su familia, ahí lo encuentra. La palabra del Señor tiene dirección para cada área de su vida. Tiene un consejo, un proverbio que nos instruye y nos da dirección. Ahora, la sabiduría no es una cuestión de comprensión, sino de confianza en Dios. Algunos esperan comprender todo el plan de Dios. Algunos esperan comprender todo el propósito de Dios, y no va a ser posible. Porque aunque nuestra mente divaga y va mucho más allá de las cosas que conocemos y sabemos, sin embargo, ignoramos las cosas de Dios. Ignoramos acerca del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Entonces, la sabiduría no es una cuestión de comprensión, sino de confianza en el Señor. Y allí en Proverbios nosotros encontramos consejos para una vida de bendición. El primer consejo que encontramos, versículo 7, en la segunda parte, es: teme a Jehová, teme a tu Dios, teme a tu Señor. Ahora, el problema es que nosotros tratamos de ser sabios en nuestra propia opinión, como dice en el versículo 5. Dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión.
Teme a Jehová. Es algo que debemos hacer. En el judaísmo y en el cristianismo, el temor a Dios es uno de los dones del Espíritu Santo que nos inspira reverencia y temor de ofenderlo. Y aparta del mal al creyente, moviéndolo a hacer el bien, a hacer lo correcto. Ahora, cuando hablamos del temor a Dios, ¿es qué? ¿Miedo? Bueno, si usted está en pecado, vive una vida de pecado, si usted tiene algún pecado oculto y no quiere arrepentirse, como mencionaba Lorena en el estudio, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Arrepentirnos y dar un buen testimonio. Pero si usted no se arrepiente, si usted no teme al Señor en la manera en que Él lo dice, si usted no obedece su palabra, si usted quiere vivir en su pecado, entonces sí téngale miedo, porque su final será el infierno. Pero aquí la palabra del Señor, cuando dice teme a Jehová, no está hablando de miedo. Temer a Dios es reverenciarlo, es honrarlo, es obedecerle. Usted mira en Deuteronomio 13, versículo 4, y ahí encuentra varias de estas cosas. De temer a Dios es reverenciarlo, es honrarlo, es obedecerle, es exaltarlo, es engrandecerlo, adorarlo, glorificarlo, tenerlo en gran respeto por lo que Él es. No solamente por lo que hace, sino por lo que Él es. Él es Dios, Él es el soberano, es el creador de todo el universo. Tenerlo en alta estima, o sea, valorarlo más que todas las cosas, valorarlo más que su papá, que su mamá, que su familia, que el dinero, que el bienestar. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es temor a Dios, es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptar el plan que Él tiene en Jesucristo para rescatar tu vida. Eso es temer a Dios, es reconocer su dignidad, es reconocer su posición como creador y como juez de toda la humanidad. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es tenerlo como soberano, soberano de tu vida, o sea, Él es tu dueño, Él es tu Señor. Por eso Pablo en sus cartas dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, porque Dios es ¿quién? Su Señor, su amo, su dueño, y eso debe ser para nosotros. Es reconocerlo como juez y como salvador, pero también es obedecerle con una obediencia absoluta. Y tenemos los ejemplos de uno que obedeció y otro que no obedeció. Y tenemos a Abraham como aquel que obedeció, salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, vaya a una tierra que yo le voy a mostrar. Y él salió sin saber para dónde iba y obedeció. Pero tenemos el caso de Saúl, cuando le dice Dios que acabe con todos los amalecitas, que no deje nada, y deja al rey, y deja las vacas, y deja una cantidad de cosas, porque se las iba a ofrecer a Dios. Y a veces nosotros pensamos que estamos haciendo cosas para Dios, pero lo importante no es lo que tú piensas que estás haciendo para Dios, es hacer las cosas como Dios lo ha determinado. Porque el problema es que a veces nosotros escogemos, y aún en la palabra, escogemos qué obedecer y qué no. Y resulta que la obediencia a Dios es absoluta, es total. Y aún en aquello que me desagrada o en aquello que no estoy de acuerdo, en aquello que de pronto me duele, meter la mano al bolsillo y ofrendar, diezmar, puede que te duela, pero es el mandato del Señor. Es lo que Él dice. Ir a testificar. Qué pereza, y de pronto me rechazan y no me atienden, pero es lo que Él manda, vaya y sea mi testigo, hágale. Entonces el temor a Dios es obediencia total y absoluta, aunque aquellas cosas que nos mande, que nos pida, no sean de total agrado para nosotros, o nos incomode, nos quite la comodidad en la cual estamos. Eso es temer a Dios. Teme a Jehová. Bíblicamente el temor a Dios es sabiduría. El principio de la sabiduría está en el temor de Jehová, en el temor a Dios. Eso está en Job 28, 28, Salmo 111, 10, Proverbios 1 al 7, 9 y 10. Eso no se aprende en la escuela, no se aprende en la universidad. En la escuela y en la universidad no te hacen sabio. El sabio es aquel en quien Dios vive. El sabio es aquel en quien Dios habita. La escuela, la universidad, la vida te da muchas enseñanzas,
te enseñan cosas, aprendes cosas y puedes llegar a ser muy inteligente, pero la sabiduría solo viene de lo alto. Si alguien necesita sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará, porque uno puede ser muy inteligente para muchas cosas, inteligente para acumular riquezas, inteligente para hacer inventos incluso, pero trata mal a su familia. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Cuide su familia. Puede ser muy inteligente para hacer cantidad de cosas, pero no educa bien a sus hijos. ¿Le faltó qué? Sabiduría. Entonces no podemos confundir inteligencia con sabiduría. La sabiduría viene de lo alto, no se aprende en las escuelas, en las casas, en las calles. Viene del Señor directamente. El temor de Dios trae confianza y seguridad. ¿A quién? A los que andan en integridad. Eso dice Proverbios 14, 26 al 27 y 16, 6. El temor de Dios te trae confianza. El temor a Dios te da seguridad. ¿Pero a quién? Dice, a los que andan en integridad. Pero el segundo consejo que encontramos en la palabra del Señor, ¿cuál es? Teme a Jehová y apártate del mal. Porque hay gente muy inteligente, pero que no se aparta del mal. Hay gente muy inteligente para hacer muchas cosas y tienen 2 o 3 esposas. Bueno, 2 o 3 mujeres. Eso es no ser sabio. Si cuesta trabajo tener una, imagínese tener 3. Así que no es solamente por el ser capaz o no, puede tener el dinero suficiente para poder hacerlo. Pero ¿qué dice Dios? El hombre debe ser marido de una sola mujer. Así que el verdadero hombre es aquel que es capaz de vivir con una toda la vida y respetarla y amarla y honrarla. Hace algún tiempo vivíamos en Bucaramanga y en el edificio donde vivía, en la parte de abajo, tenía un consultorio, un médico. Y el tipo era bien puesto y todo lo demás, tenía un carrazo. Y eso todos los días se veía con una mujer diferente. Modelos y todo. El tipo era famoso allá en Bucaramanga y mujeres muy hermosas, muy bonitas. Y un día yo iba por la calle y él pasaba en el carro y paró y me dijo, ¿para dónde va, pastor? Le digo, voy para tal parte. Me dijo, súbase, lo llevo. Me subí al carro y iba con aquella mujer 90, 60, 90, espectacular. Y llega y me dice, ¿cómo le parece, pastor? Mi novia. Y pues yo le conocía ya como 15. Entonces me dice, ¿y cómo le parece mi novia? Eso es ser un verdadero hombre, ¿no es cierto? Y yo le dije, no. ¿Sabe que no? Eso es ser un verdadero animal. ¿Cómo así? Le dije, miren, mi abuelo tenía 30 vacas y un toro. Y el toro atendía a las 30 vacas. Mi abuela tenía 100 gallinas y un gallo. Y el gallo atendía las 100 gallinas. O sea, eso es ser un animal. El verdadero hombre es aquel que es capaz de vivir con una mujer, amarla, respetarla, honrarla y cuidarla toda su vida. Ese es un verdadero hombre. De lo contrario es un verdadero ¿qué? Animal. Porque eso hacen los animales. Está el león y atiende a todas las leonas. Está el caballo y atiende a todas las yeguas. Eso hacen los animales. El verdadero hombre es aquel que honra, respeta, cuida y protege a su mujer hasta que la muerte lo determine. Así que, mis hermanos, teme a Jehová y ¿qué? Apártate del mal. Apártate. No convivas, no coquetees con él, no te le acerques. No mires el vino como rojea, porque al fin cuando rojea, porque al fin como serpiente morderá. Y es que el pecado es atractivo. Es que el pecado llama la atención. Es que el pecado es sabroso, es bueno, porque si no nadie pecaría. Pero las consecuencias, el ir en contra del propósito y la voluntad de Dios es funesto para tu vida y funesto para cualquiera. Teme a Jehová y apártate del mal. En Isaías 55:7 está diciendo que nos apartemos. Apártate del mal camino. Apártate de aquello que te separa de Dios, que no honra a Dios.
El temor de Dios es aborrecer el mal, dice Proverbios 8:13 y Proverbios 16:16. ¿Qué hay que hacer? Aborrecer el mal. Y algunas veces nosotros nos excusamos con el cuento de que no, es que Dios ama el pecado. Y yo le he dicho en algunas ocasiones, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. No, si está en pecado, Dios lo aborrece. Porque está ¿qué? En pecado, y la paga del pecado es muerte. Solo que Dios está dando una oportunidad de arrepentimiento y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Solo que Dios está diciendo que nos hará una transformación, como cuando mencionaron el caso de Zaqueo, cuando Marta dijo: bueno, Zaqueo, veo en Zaqueo una transformación, y eso es cierto. Tiene un encuentro personal con el Señor, tiene un encuentro personal con el Dios de la gloria. Entonces teme a Jehová, le honra, le adora. ¿Y qué pasa con su vida? Es transformada, su vida es cambiada. Si alguno he defraudado, si alguno he tumbado, yo lo voy a devolver. Es cambiado porque ya entonces no es el apego a los bienes y dice: y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. O sea, hay una transformación en la vida, y eso es lo que sucede con aquel que es creyente, que tiene un encuentro personal con Jesús. Su vida es totalmente ¿qué? Cambiada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. En el Señor las cosas son nuevas en nuestra vida cada día. Hay transformación de mente. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Entonces, mis hermanos, necesitamos aún que nuestra mente sea ¿qué? Transformada. Eso es: apártate del mal. Porque vamos a mirar el mal en todas sus dimensiones, las consecuencias que trae. Puede ser atractivo, pero las consecuencias serán funestas para tu vida y para mi vida si lo practicamos. Ahora, el temor de Dios nos lleva a la vida, es para vida. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. El temor de Dios es ¿qué? Para vida. El temor de Dios te da vida. Incluso dice: largura de días y años que aumentarán. Así que, mis hermanos, dice la palabra del Señor: será medicina para tu cuerpo. En el versículo 8. Teme a Jehová, apártate del mal, que será medicina para tu cuerpo. Será refrigerio para tus huesos. Es lo que el Señor está dándonos a usted y a mí, de acuerdo a su palabra. Temer a Dios, entonces, mis hermanos, no significa tenerle miedo. Temer a Dios significa respetar su grandeza. Significa considerar seriamente lo que Él dice. Este es el camino que lleva ¿qué? A la verdadera sabiduría. El principio de la sabiduría está en el temor a Dios, en honrarlo, reverenciarlo, respetarlo. Si temes a Dios y te apartas del mal, vendrán las bendiciones por tu obediencia en este año 2020 o en este año 2020. ¿Sí qué? Si temes a Dios y te apartas del mal. Leamos Proverbios 10:27. Alguno que lo tenga allí, Proverbios 10:27. Otra vez, leámoslo. Y en Reina Valera: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Así que ¿quieres ser más cuchito de lo que ya es? ¿Quieren llegar a ser cuchitas? Teman a Jehová y apártense del mal. Teme a Jehová y apártate del mal, porque largura de días y años te aumentarán. Pero no solamente cantidad de años, calidad de vida. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que, mis hermanos, les invito a ¿qué? A caminar en el Señor. Continuaremos la próxima semana con la segunda parte de esta reflexión en Proverbios capítulo 3. Oremos al Señor. Y vamos a participar también de la mesa del Señor. La palabra del Señor nos dice que yo recibí lo que también nos he enseñado, que la noche en que Jesús
fue entregado, tomó el pan, lo partió y lo dio a los discípulos. Después tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que comieres y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y lo que hizo Jesús por usted y por mí es darnos la oportunidad de podernos acercar a Él. Teme a Jehová y apártate del mal. Nos permite apartarnos del mal y acercarnos a Él. Esa es la obra de Jesús en la cruz por usted y por mí. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. ¿Pero qué? La paga del pecado fue sobre Él, y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Trajo salud espiritual a nuestra vida, trajo salud emocional a nuestro ser, pero sobre todo nos trajo vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, calidad de vida. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del diablo, esa es la trampa que nos pone el enemigo, haciéndonos creer que aquello que llamamos bueno, que aquello que llamamos delicioso, en aquello que nos deleitamos, es lo bueno. Pero recuerda, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Pero qué? Si confías en el Señor, si descansas en el Señor. Buen Dios y Padre Celestial, nos encontramos en esta mañana reconociendo primeramente que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día.